Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de julio de 2025. El día de hoy nos acompaña, tenemos un invitado de honor, Héctor Carrasco, que es la cabeza del negocio patrimonial aquí en Principal. Me acompaña, como siempre, Federico Lechuga en la parte de Fixed Income, Thor Solanes en la parte de Equity y tenemos de regreso al buen Charlie en la parte económica. Tenemos mucho que platicar, así que con eso comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar. Mi estimado Charlie, ya tenemos un par de meses que no platicamos del update de cómo va la economía. Empezamos por Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses? Por supuesto. Primero te diría que a inicios de año fuimos muy enfáticos en que las palabras clave a lo largo del año iban a ser, por un lado, tarifas y en general incertidumbre. Ya estamos a la mitad del año y no ha defraudado esa idea, ¿no? Cada mes hemos tenido noticias relevantes del tema arancelario, de la incertidumbre, y de 2 meses para acá, si bien es cierto que en términos generales ha disminuido de manera importante la incertidumbre, no ha sido, durante esos 2 meses no ha sido en vano esa incertidumbre, ¿no? Hemos tenido bastante volatilidad, por un lado relacionado con la guerra arancelaria, que pues hemos platicado cronológicamente que después del Liberation Day hubo una escalada con China. Eso parece ya haber disminuido. Recientemente se anunció que China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir significativamente el nivel de arancel. Eso ha bajado de manera importante el nivel de incertidumbre. Se ha anunciado algún acuerdo comercial como con el Reino Unido. Hay otros países que se supone que están cerca de alcanzarlos, pero no se ha logrado, ¿no? Eso nos dice que hacia adelante pues seguiremos hablando del tema de las tarifas. El próximo 9 de julio es cuando vence esta pausa de 90 días que Trump dijo que para las tarifas específicas que estarían en particular. Entonces existe el riesgo de que se vuelvan a activar algunas de estas tarifas para el resto de países. Sin embargo, la expectativa del mercado es que pues cada vez va a ser menos prevaleciente esta dinámica, ¿no? Y eso es importante. También hay que mencionar que durante estos 2 meses tuvimos, en particular, a inicios de junio, pues una volatilidad bastante elevada con el tema geopolítico, también con la breve guerra entre Israel e Irán, que tuvo un involucramiento también de Estados Unidos. Y si bien es cierto que causó temor de manera importante, sobre todo en algunos commodities como el petróleo, eso también se llegó a una tregua de manera bruta que pues, ha bajado la probabilidad de una escalada a nivel internacional, y eso también abona a esta menor incertidumbre, ¿no? Entonces hemos tenido muchos episodios de volatilidad. Si bien es cierto que se ha reducido, no estamos todavía fuera de ese escenario, ¿no? Y en este contexto es que pues, la economía estadounidense, a pesar de estos niveles de volatilidad, se ha mantenido relativamente resiliente, ¿no? Y digo relativamente porque continúa con una tendencia de normalización, le llamamos nosotros, pero que en otras palabras sigue siendo de desaceleración. Y eso es lo que ha permitido pues, que el comportamiento de los activos haya sido, sobre todo en el último mes, relativamente resiliente, ¿no? Por un lado, vemos datos de crecimiento desacelerándose, pero todavía en niveles sólidos. Vemos datos de empleo que apuntan a la misma dirección, con un debilitamiento, pero no en niveles alarmantes en términos recesivos. Y en términos de precios hemos visto muy buenos datos de inflación. Seguimos a la espera de este impacto que se anticipaba por las tarifas, que pues ahora prevemos que será bastante limitado, si bien es cierto que hay algunas presiones que también tienen que ver con efectos base que vendrán en la segunda mitad del año. Pero es importante mencionar que pues la economía ha aguantado, por así decirlo, ¿no? Todos estos episodios de volatilidad, aunque pues sí se ha llevado un golpe, por así decirlo, y que es lo que explica esta normalización, ¿no? Eso a grandes rasgos te diría que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Ahora también ha cambiado dramáticamente la agenda pública, los temas públicos. Ahora estamos centrados completamente en el llamado por Trump Big Beautiful Bill, ¿no? Esta reforma fiscal que ha dominado los temas económicos, que el objetivo es que se apruebe para este 4 de julio. Está aprobada ya en el Senado, está en revisión en la Cámara de Representantes, en el equivalente a diputados,
Y la expectativa, si bien es cierto que está muy apresurado, la expectativa es que se pueda cumplir la propuesta de reforma, si no es el 4 de julio en días o semanas siguientes, ¿no? Y eso pues ha sido otra vez el tema que ha dominado. Tiene un montón de implicaciones, sobre todo para la parte de tasas. No me quiero adelantar y que Federico nos dé un poquito más de luz en ese tema. Y por otro lado, creo que podemos, por un lado, decir que el peor momento de incertidumbre para la economía estadounidense parece haber quedado detrás. Si bien es cierto que pues la debilidad marginal seguirá evidente en los siguientes meses, pero la pregunta clave me parece seguirá siendo, pues bien, hemos hablado, ¿no? La segunda mitad vienen temas de pues simplemente esta política fiscal que implicará una reducción en ciertos impuestos, que eso es positivo para la economía. Todas estas políticas de desregulación que en el margen también son positivas para la economía. Y la pregunta es si esto realmente dará un impulso adicional a la economía o más bien se mantendrá pues en una tendencia de desaceleración gradual, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, a manera de resumen, eso es lo que hemos visto en particular en Estados Unidos. Eso evidentemente ha tenido un impacto similar en otras economías. También el caso de China, las expectativas de crecimiento se han revisado ligeramente al alza justamente ante la ausencia de esta incertidumbre. Y en la parte local, rápidamente, pues seguimos viendo debilidad interna, seguimos viendo retos importantes, pero que definitivamente es una buena noticia que el escenario el peor escenario para los Estados Unidos, que era una posible recesión por el tema de las tarifas, haya quedado atrás, ¿no? Y a ver, dos temas en particular sobre Estados Unidos. Primero que nada, me parece que no quedó nada de ese impuesto que se estaba platicando a los inversionistas extranjeros, ¿no? Básicamente, creo que eso ya desapareció y más bien lo único que quedó fue a ciertas envíos de dinero, transferencias de dinero, sobre todo en efectivo, ¿no? Para, bueno, los que van y depositan en efectivo, y quedó algo mucho más pequeño, me parece que fue 1% respecto al número inicial de 3,5%, ¿no? Que se había manejado. Y específicamente, ¿cómo sientes tú este estímulo? Si asumimos que pasa como está la del Senado. ¿Qué tan grande es el estímulo en términos relativos con lo que veníamos en años anteriores? ¿Y esto debería de acelerar o más bien es algo que va a mantener a la economía estable? Es bien importante lo que mencionas, ¿no? Y la respuesta es que es un estímulo relativamente menor, que más bien es una continuación de lo que ya estaba, ¿no? Que recordemos que venimos de una época donde hemos visto uno de los mayores estímulos en la historia económica de los Estados Unidos después del COVID, ¿no? Y que eso se extendió prácticamente hasta el día de hoy. Incluso los estímulos que en su primer mandato Trump emitió son los que se están extendiendo más bien, ¿no? Son los que están por vencer. Entonces, definitivamente, más que una aceleración, dado el nivel del estímulo, creo que esto más bien es una amortiguación hacia el impacto de lo que hubiera implicado el no continuar con estos estímulos, ¿no? Que ahí sí, pues las probabilidades de recesión también se hubieran incrementado. Entonces creo que es importante acotar eso. Si bien es cierto que es positivo para el sentimiento, el impacto estimado en términos reales para la economía es mucho más limitado, ¿no? Porque es simplemente una continuación de lo que ya venimos viendo. Y a ver, una pregunta para Tori y para Fede. ¿Cómo han sentido ustedes los mercados ante estas noticias? O sea, ¿el mercado se está apreciando para una aceleración o se está apreciando para una estabilidad económica? Pues si empezamos del lado de renta variable, estamos viendo máximos históricos eh, en Europa, en China. Bueno, en China quizá no, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Estamos viendo el rebote en toda Latinoamérica, en mercados emergentes como Corea, Taiwán, y pues lo que eso apunta es que justamente lo que decía Carlos, la incertidumbre ha disminuido muchísimo de lo que teníamos hace unos 3 meses. La postura de Trump ha sido mucho más eh, benigna en cuanto a negociaciones y el mercado está más tranquilo de lo que se pensaba inicialmente, una tarifa de 20% recíproca a todos los países. Además, estamos viendo en los mercados, en específico en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, una narrativa de inteligencia artificial, otra vez retomando todo el espectro de
de crecimiento. Es una narrativa que cada semana está cambiando. Vemos noticias de cómo los modelos de lenguaje están desarrollándose y evolucionando cada semana, cómo las principales empresas de Estados Unidos, las 7 magníficas, están compitiendo por quién tiene la mejor inteligencia artificial. Y pues hay una gran creencia de que mucho de cómo van a superar este problema del déficit en Estados Unidos, sea con el bono que puede traer la inteligencia artificial, y esto salve a Estados Unidos de pues tasas quizá más altas, de un déficit mucho más problemático. Pero del lado de las empresas, en resumen, vemos una narrativa muy importante de nearshoring, menos problemas en cuanto al tema de negociaciones comerciales con otros países. Y pues hasta ahorita, no sé qué opinan aquí, pero de un menor problema de inflación del que se temía. Entonces, parece ser que sí se está cumpliendo la regla de que los incrementos en las tarifas los están absorbiendo los proveedores, los clientes y las empresas. Y esto ha diluido mucho las presiones inflacionarias. Entonces, si no vemos eso en los siguientes meses, si esta nueva paquete fiscal puede seguir empujando la economía, quizás estemos en una nueva etapa de crecimiento de acciones a nivel global por esta sincronización, ¿no? De tasas a la baja, crecimiento y una narrativa de inteligencia artificial convergiendo sin tanto escándalo, sin tanto ruido. Regresando contigo, Fede, ¿cómo ves tú el mercado de bonos y qué escenario te está apreciando? El mercado no está apreciando un escenario de mayor crecimiento. Y aquí, para poner cifras en la mesa, el estimado anterior del CBO, que es la oficina que está dentro del Congreso, que en teoría es apartidista, o al menos eso es lo que dice las letras chiquitas de esta oficina, en donde ellos estiman cuál es el gasto, en este caso el déficit, que va a tener el gobierno en los siguientes 10 años. En la propuesta de la Cámara de Representantes, el último estimado que ellos tenían era de 2.5 trillones para los próximos 10 años, es decir, el déficit total, 250 billones año con año. En la última estimación que vi ayer en la noche era 3.3, que con lo que aprobaron probablemente va a andar en esos números, es decir, es ligeramente más grande del anterior. El déficit no va a disminuir, sino lo que comentó Carlos, va a crecer ligeramente. Y aquí algo que me parece que es muy relevante con la pregunta que hiciste a Carlos hace un momento es, cuando ya tienes este déficit tan grande, números muy redondos, 7%, ¿cuánto adicional tendrías, o sea, qué tanto el déficit tendría que crecer para que la economía tenga un impacto directo y crezca más? Pues la respuesta es que no puedes quedarte en el 7%. Y de 7 a 8, a lo mejor el impacto es menor, pero tienes que hacer un crecimiento superior. Es decir, de 7 te tendrías que ir a 8, te tendrías que ir a 9, para que verdaderamente la economía pues, empiece a crecer otra vez de una manera artificial. Entonces, no, la curva de bonos, desde mi punto de vista, está reaccionando a datos duros, que los datos duros han sido sorpresivamente malos en las últimas 3, 4 semanas. En términos generales, hace 2 semanas vimos el mínimo de sorpresas en los datos duros de lo que va del año, y curiosamente, El mínimo de sorpresas positivas, ¿no? el mínimo de sorpresas positivas. Y algo curioso es que si separamos los datos duros, o sea, el GDP, el empleo, la tasa de desempleo, versus datos suaves, que son las encuestas, hubo una separación entre las dos, entre los datos duros y los datos suaves, y los datos suaves mostraron una debilidad importantísima. Eso ya se corrigió de manera importante en las últimas semanas. Sin embargo, y ya voy a puntualizar en la parte de los bonos, la tasa de 10 años, que es digamos, hay 2 tasas líderes, la tasa de fondeo y la tasa de 10 años. La tasa de 10 años hace un mes estaba en niveles cercanos de 4.50. Hoy
en la mañana tocó, o sea, finalmente cruzó el 420, lo cual lo habíamos visto desde hace muchas semanas. Esto, desde mi punto de vista, en parte está relacionado con esta reforma fiscal, en parte está relacionado con esta debilidad económica que mencionaba hace un momento Carlos. Hay una menor percepción de que el crecimiento va a seguir siendo tan robusto hacia el segundo semestre. Entonces, poco a poco se está moderando la curva y entrando a la parte de tasas reales, lo que comentaron, también el mercado lo está viendo de la misma manera. Viendo la expectativa que tiene el mercado en términos de la inflación en los próximos 6, 12, 3 años, hay como un pequeño tope. En los próximos 12 meses sube la inflación y baja y se mantiene estática en niveles alrededor de 2 a 2,5%. Entonces, la expectativa de inflación del mercado es, hay un tema de corto plazo y desaparece. Entonces, los bonos o el mercado de bonos, lo que está apreciando en estos días es un debilitamiento suave de la economía. Y bueno, nada más para acabar con el tema económico, la parte de inflación, pues creo que esa es la parte que genera más incertidumbre hacia adelante, ¿no? Ya escuchamos que efectivamente de ninguno de los dos mercados se ven miedos grandes a que la inflación pueda subir de forma relevante, pero bueno, hay varios factores que están jugando. Uno de ellos, por supuesto, es la tarifa, otro de ellos es la debilidad del dólar que hemos visto recientemente, y otra de ellas es, pues, básicamente todo este efecto migratorio que pudiera tener un impacto en el mercado laboral. ¿Cómo pondrías en el balance todas esas cosas? Sí, y mira, antes de responder directamente esa pregunta, quisiera retomar la palabra incertidumbre, ¿no? Porque todo esto que hemos mencionado y que mencionó también Fede, esta descolocación que ha habido entre el sentimiento y los datos reales, que hace unos meses hablábamos que era inverso a lo que está pasando ahorita, ¿no? El sentimiento estaba por los suelos y los datos económicos mostraban una resiliencia sorprendente. Ahora, como que se ha invertido un poquito la cosa. El sentimiento ha mejorado un montón y los datos económicos pues han salido, como dice Fede, en las últimas semanas con sorpresas negativas. Pero también hay que decirlo que eso lo que nos dice justamente es que hay incertidumbre todavía, que hay una descolocación entre lo que la gente está sintiendo, la percepción que tiene la gente y lo que realmente está pasando en la economía. Y tiene que ver con que al menos también los datos económicos, es importante aclararlo, que tenemos el día de hoy son hasta mayo, ¿no? Donde estábamos hasta cierto punto en el punto más alto relacionado con tarifas, en el punto más alto con la incertidumbre. Y esos datos que han sido negativos para el nivel de volatilidad e incertidumbre, pues no eran cercanos a un episodio completamente recesivo. No estoy diciendo que hacia adelante ahora las cosas vayan a mejorar, ni mucho menos, porque la tendencia sí muestra este debilitamiento, pero definitivamente esta descolocación tiene que converger en algún punto, ¿no? Y el tema es que, pues a pesar de que los datos económicos que hemos visto en junio, que son de mayo, han salido malos, los activos de riesgo han tenido un rally importante en el mes de junio, ¿no? Simplemente en el mes de junio el rally en el equity estadounidense ha sido del 10%. Entonces, eso en algún momento tiene que moderarse de alguna forma, tiene que quitarse este ruido que hemos estado viendo en la primera mitad del año y hacia adelante esperemos que la señal sea más clara. Ahora, ¿qué viene la señal, no? Ya vamos un poco del crecimiento. La otra pata importante de esta silla es la inflación, ¿no? Y eso tiene que ver con tu pregunta. Y pues como decíamos hace rato, no hemos visto el impacto de la inflación por los aranceles, era el miedo más grande. Mi expectativa en particular, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, es que el impacto relacionado con tarifas va a ser muy limitado. Hasta cierto punto ya lo hemos visto, pero por un montón de razones. Por un lado, que si las empresas absorbieron algo de los márgenes, por otro lado, que si hubo una importación adelantada excesiva y por lo tanto, pues como que te pudiste brincar este mes de tarifas elevadas. Y otro más importante, en mi opinión, es que el peso relativo que tienen los bienes en la canasta de inflación de Estados Unidos es menor, ¿no? O sea, es de alrededor de 15-20% del total de la canasta de inflación representan bienes, que es lo que le pega directamente a la inflación. Entonces, una manera muy fácil de verlo es en el peor momento que tuvimos de logística, en temas de logística, que fue en la pandemia del COVID, que cerraron todos los puertos de China, o sea, ahí había cero envíos. Tuvimos un impacto en inflación de bienes de alrededor del 100% en ese 20%, ¿no? Entonces es alrededor de 20 puntos básicos lo que estás viendo ahí, ¿no? Y
Y lo que estamos viendo ahora, pues no se acerca a lo que está pasando con el tema con lo que pasó en el tema de COVID. Por lo tanto, no podemos esperar un rebote en la inflación ni de cerca similar a lo de COVID. Eso diría por un lado, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar? Si esto te genera cambios en expectativas, ese eran los otros temores. Bien nos ha dicho hace rato Federico que las expectativas han estado ancladas y que si bien es cierto que se espera un impacto en el margen, en los precios, mi expectativa es que eso sea limitado. Sí, ahora entra en el juego otro tipo de cosas más aritméticas en cuanto a los datos de inflación que veremos que tiene que ver con el efecto base, ¿no? Durante la primera mitad del año vimos un efecto base muy positivo, muy favorable, que nos ayudó a ver datos de inflación menores. En la segunda mitad el efecto base te va a jugar para el otro lado y por lo tanto simplemente por aritmética la inflación va a salir más alta de lo que vimos en la primera mitad del año, ¿no? Ahora, si se materializa el impacto de las tarifas, insisto, será en mi opinión limitado y por otro lado queda la otra pata del tema de inflación que es los servicios, ¿no? Y los servicios pues se guían más con el componente de la actividad económica, con el ciclo económico, que sí hemos visto evidencia de una desaceleración gradual, muy gradual, pero desaceleración. Y pues esa es la expectativa de que no se te dispare la inflación, ¿no? Que sí veas este choque temporal, como bien menciona Federico, pero que hacia adelante, una vez pasando todos estos efectos base y esta mejora en el sentimiento que eventualmente se tendrá que diluir o converger, pues que entonces vuelvas a tener pues señales de inflación más claras de inflación contenida, ¿no? No. Y bueno, claramente toda esta discusión de la incertidumbre de la inflación o qué tanto sube la inflación hacia adelante es lo que ha parado a la Fed de tomar acciones de política monetaria, ¿no? Entonces, ahora, en tu perspectiva, muy, muy breve, porque ya te vas a pasar. Sí, claro. ¿Cuál es el siguiente movimiento de la Fed? ¿Qué podemos esperar de la Fed? A ver, los riesgos para la Fed son a la baja, definitivamente, ¿no? La Fed está en una posición cautelosa, está esperando el momento para bajar, no está esperando el momento para subir. Eso es bien importante decirlo. Ahora, dado todo esto que hemos platicado y dado que la Fed está en una situación dependiente de los datos, la pregunta es, ¿los datos realmente van a darles espacio a la Fed para bajar? Mi opinión es que no. Mi opinión es que en el mejor de los casos habrá espacio para que la Fed cambie su tono, un poco de espacio al mercado para que estos ajustes y si acaso un recorte. Pero mi opinión más personal va hacia ningún recorte, ¿no? Uno no recorte, pero definitivamente en lo que resta del año, bueno, ya no, más bien, otra forma de verlo, ya nos fuimos en la primera mitad del año, no ha habido recortes, la segunda mitad probablemente haya uno, pero simplemente porque esta incertidumbre no va a permitir que la Fed pueda hacerlo, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, Héctor, ahora sí nos gustaría que nos hagas las preguntas que tienen tus clientes. O sea, ¿cómo podemos ayudarles a posicionarse hacia adelante, dado todo esto que acabamos de platicar? Pero te dejo a ti para que nos guíes las preguntas específicas. Perfecto, chao, muchísimas gracias. Pues sí, básicamente, o sea, yo me gustaría dividirlo en tres áreas principales, que es lo que más nos preguntan tanto el equipo de asesores como los clientes, que al final ellos son pues, la voz de los clientes. Una es, creo que vale la pena puntualizar muy bien qué hicimos y qué estamos haciendo hoy en los diferentes asset classes, particularmente en los fondos donde tenemos más dinero posicionado, que es el fondo de mediano plazo, el fondo MP, en el fondo Lifestyle 0 y el fondo gubernamental, en un entorno al principio del año con este tema arancelario, la guerra de precios que estuvimos viendo, después pues un conato de guerra que puso de punta a los mercados, que mostró que estamos siendo muy resilientes y que los fondos de inversión o las estrategias en fondos, los portafolios de fondos han sido muy resilientes. Y hacia adelante, ¿cómo vemos la perspectiva para hacia dónde podemos movernos o qué podemos esperar? Que más bien yo lo centraría en justamente eso, qué podemos esperar. Entonces, la primera parte creo que, y es válido preguntarlo, es la volatilidad que hemos tenido no ha afectado a nuestros fondos de gubernamental, el fondo de corto plazo, pues, ni lo va a hacer o lo ha beneficiado en algunos momentos, como en la bajada de tasas. Hacia adelante también que tanto los clientes como los asesores sepan qué esperar de este tipo de productos, porque pues, las tasas, dicho lo que hemos comentado, van a seguir bajando, van a bajar de un menor ritmo. El rendimiento que hoy tenemos de un 8%, 8.25%, que venimos el acumulado del año a estar alrededor del 9%,
hacia adelante qué podemos esperar y que los clientes que están buscando un rendimiento un poco mayor a esto, pues hacia dónde se podrían mover, obviamente considerando la volatilidad que va a implicar esto. Te respondo para el GU, los de mediano plazo, y en el LS0, la posición que tenemos actualmente. Después le paso a Thor que nos platique de la parte de renta variable. Empiezo por el GU. A ver, la volatilidad de todos los mercados, de todo lo que hemos platicado aquí, de la incertidumbre, ¿qué tanto ha pegado en términos del movimiento del fondo? La respuesta es prácticamente nada. El portafolio está diseñado para estar muy relacionado con lo que pasa con la tasa de política monetaria de Banco de México. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscamos oportunidades de corto plazo y también de mediano plazo, pero mediano plazo aquí es 1 o 2 años y ya no podemos extender más el plazo. Y somos muy puntuales, escogemos ciertos nodos que nos ayuden a tener un mejor rendimiento que nuestra competencia, que nos ha ido muy bien este año, al igual que el año pasado, Importante señal de eso. con respecto a nuestros competidores. Entonces, ese portafolio va a continuar de esa manera. El riesgo es relativamente bajo, entonces no deberían esperar volatilidad en ese portafolio. Y la volatilidad que vean es baja a comparación del resto de los portafolios y cualquiera que tenga necesidades de efectivo. Está hablando del gubernamental, Exactamente. de los líquidos. En los de mediano plazo, ¿qué podemos esperar? O sea, creo que estamos viendo la parte bonita del ciclo, en las bajadas de tasas. Hacia adelante, si un cliente se mueve de un gubernamental a uno de mediano plazo o largo plazo, hablando solamente de deuda, que hemos visto una migración fuerte de nuestros clientes, un cambio de portafolio desde septiembre del año pasado a ahorita, que lo han visto en rendimientos de 12% anualizados, hacia adelante, o sea, ¿qué pueden esperar justamente en ese movimiento? Porque de tasas que de un día a otro puede haber rendimientos negativos, pero la tendencia hacia dónde iría o tú qué estarías viendo. Lo comentó Carlos hace un momento. O sea, cuando tienes una economía que está débil, con tasas altas, y esto lleva a un Banco de México que va a bajar tasas, todo el escenario, o nuestro escenario, es que la parte corta media de la curva, es decir, ponle hasta 3 años, es decir, justamente donde están parados estos fondos, sigan bajando en tasas, es decir, que los precios se vayan incrementando. Estos portafolios en los próximos 6 meses deben tener un rendimiento superior a los de corto plazo, al gubernamental, al líquido. Y además, en el MP tenemos instrumentos corporativos, lo cual nos genera un extra sobre la curva Google. Entonces, si tú comparas el MP contra Google líquido, por mucho les debe ganar. Ahora, en el MAS tenemos un poquito más de riesgo, es mediano plazo, pero un poquito más de riesgo. Y el MAS también hacia adelante debe tener un rendimiento superior, a lo mejor superar al MP, pero aquí ya se va a poner muy competitiva la cosa. Entonces, en esos dos, digamos, muy corto plazo y mediano plazo, los fondos de mediano plazo, próximos 12, 18 meses, la perspectiva es que los de mediano plazo sean ganadores. Y hablando del LS0, que es un fondo ahí que tenemos medio híbrido porque tiene deuda de corto plazo, de mediano plazo, y aparte en la estrategia tipo de cambio y un poco de equity, ¿cómo lo estamos manejando y qué podemos esperar hacia adelante? Que cabe resaltar también que el rendimiento que lleva en el año, en los últimos 12 meses, ha sido mucho mayor que el del fondo gubernamental. Correcto, de esos fondos nos ha ido muy, muy bien. Y la razón por la que nos ha ido muy bien, yo diría que está relacionado con 3 cosas. Lo primero es lo que ya comentamos del lado de baja de tasas. El portafolio fundamentalmente está posicionado en la parte media de la curva, que son los fondos de mediano plazo. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo. Segundo, la renta variable, que ahorita nos platique Thor de la renta variable internacional que tiene el portafolio, eso ha rendido bastante bien. No tanto como la renta variable local, que ahorita nos va a mencionar Thor, pero el componente de renta variable ha dado un alfa superior a lo que ha pagado la deuda, a pesar de que el tercer factor, que se ha sido negativo en el portafolio, el tipo de cambio, se ha apreciado contra el dólar. Entonces, quitando ese factor que sí nos ha pesado, la renta variable ha sido el componente adicional que nos ha ayudado en el portafolio. Hacia adelante yo creo que ya lo que faltaría es escuchar las expectativas más bien de renta variable, porque es el portafolio, el resto del portafolio es lo que ya comenté. Y si me permites, nada más ahí interrumpir tantito, yo creo que viendo la evolución de los webinars que hemos tenido, cómo ha evolucionado nuestra perspectiva,
Veníamos muy positivos toda la parte de renta fija México, esperando estas bajas de tasas que ya se materializaron. Yo creo que en los fondos de corto plazo ya vimos la mayor parte del impacto. Donde queda un poquito de espacio es en los de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la curva sigue estando muy empinada y tiene espacio todavía para bajar. Entonces ahí es donde creemos que el potencial permanece, pero claramente es un nivel de riesgo un poco más alto de los fondos, bueno, de los fondos de liquidez, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí no se han acabado los buenos rendimientos, todavía hay potencial para más. En equity, algo que veníamos hablando desde el año pasado es que las acciones mexicanas se veían cada vez más atractivas, ¿no? ¿Y por qué? Porque a final de cuentas se veían baratas desde hace mucho, pero en el margen los fundamentales de las acciones mexicanas han venido mejorando y ya, la verdad es que no esperábamos que fuera el rally tan abrupto y tan rápido, pero a final de cuentas sí esperábamos que México dejara de ser, las acciones mexicanas dejaran de ser el lastre que fueron durante mucho tiempo, ¿no? Y hacia adelante, pues la verdad es que creemos que las acciones mexicanas siguen estando muy atractivas, pero bueno, ahí si quieres te dejo, Torpa, no sé. No, lo coincido en su punto de vista y creo que tiene que ver mucho justamente con política monetaria. Mientras el costo del dinero estaba a 10%, 11% en su máximo, pues yo prefiero algo seguro, un rendimiento seguro eh, por los siguientes 10 años a 11% que un equity que va a depender mucho del ruido político, del tipo de cambio. Entonces, conforme la política monetaria ha venido cediendo, pues entonces muchos quizá inversionistas están volteando ya a ver a otros activos, ¿no? Con quizá un perfil de riesgo mucho mayor, pero también con un rendimiento mayor. Y vemos cómo el mercado accionario en México ha respondido con una correlación muy fuerte a la tasa de 10 años en México. Conforme ha bajado la tasa, también el principal índice en México ha tenido un rendimiento de casi 15%. Entonces, podríamos seguir viendo este desempeño eh, junto con una reducción en la tasa y sobre todo la parte larga, ¿no? Conforme podamos ir viendo que el costo del dinero en México es menor, pues muchos inversionistas van a buscar más rendimiento agresivamente, ¿no? Entonces, yo creería que sí, en el largo plazo, hoy en día, pues podríamos empezar a ver una rotación hacia un perfil quizá más agresivo, pero obviamente esto va a implicar mayor riesgo, ¿no? Doctor, sí, justamente hacia allá iba y creo que esto es una conversación que no la hemos tenido, no la habíamos tenido y sale ahorita en este foro y me gusta, habíamos estado trabajando en justamente después de pandemia y después del conflicto Rusia-Ucrania, en donde la volatilidad de los mercados nos orilló a que nos fuéramos al alza de tasas, a que nos fuéramos a instrumentos de corto plazo y ahí nos quedamos estacionados 2 años y fue las decisiones, pues mejores que pudieron tomar los clientes. Algunos aguantaron en los fondos lifestyle porque el horizonte se los permitía. Acaban de entrar y pues tomaron una decisión de salirse, pues no era la más adecuada. Hoy por hoy, todos esos clientes están con rendimientos superiores a los que empezaron. Si tú lo normalizas contra una tasa de riesgo baja, pues a lo mejor no están en el punto más alto o hubieran ganado más, digámoslo en estos términos, en deuda, pero hoy por hoy están ganando positivamente, tienen una tasa positiva. ¿Cómo vemos esa migración gradual hacia un producto Lifestyle 3 que tiene 70% en equity? Porque muchos de nuestros clientes ya estuvieron ahí y estos fondos fueron, pues, la verdad es que estrellas en el mercado, nos fue muy, muy bien. Creo que el tipo de cambio ayudó muchísimo. En algún momento el tipo de cambio a 24 pesos pues fue un catalizador importante del rendimiento de los fondos. Ahorita decimos el tipo de cambio no se va a mover o no se debería mover tanto por un tema del dólar, aunque la economía mexicana pues tiene sus cuestionamientos, ya nos movimos o ya los clientes ya se empezaron a mover de 100% gubernamental o 100% money market, se empezaron a mover a mediano plazo, se empezaron a mover a un lifestyle cero. Hay unos que se mantienen en 1, 2, 3, pero en menores proporciones. ¿Cómo veíamos o qué estaríamos esperando para empezar a recomendar o sugerir un movimiento hacia allá? Dado que también las bolsas están en máximos.
el máximo del momento. Hay catalizadores como AI, hay un cambio, la parte tecnológica siempre es un boost para el mercado accionario, temas de impuestos en Estados Unidos, fundamentales en México, buenos para las empresas mexicanas. Entonces creo que se puede estar armando algo interesante para pues, regresar a portafolios con ese tipo de perfil, que son perfiles más agresivos, obviamente con un horizonte de inversión, pues no de 6 meses, es meternos ahí a 3 años, 5 años, que es al final lo que buscamos acá es asesorar y cuidar el dinero de nuestros clientes en largo plazo, la parte patrimonial, ayudarles a armar un portafolio que les permita pues, un mejor retiro. Y ese retiro, pues, en muchos casos ya está cercano, pues, ahí es quédate en gubernamental, corto plazo, pero si tenemos un horizonte de más de 5 años, más de 10 años, que en muchos de los casos de nuestros clientes todavía está ahí, ¿qué podríamos estar esperando? ¿Cómo podemos empezar a hacer esa transición hacia productos de más rendimiento esperado? Mira, yo creo que vale la pena puntualizar algo. No es como que los productos de más riesgo te van a dar mucho más de rendimiento. Más bien lo que pasó fue, o lo que estuvo raro de los últimos 5 años es que el corto plazo, sin volatilidad, te dio tanto rendimiento. O sea, hablar de tasas de 11% en corto plazo es, o sea, tenías que irte a los 90 para ver esas tasas de rendimiento, ¿no? Entonces, realmente, eso fue lo que, digamos, que dislocó todo el mercado de los demás activos. No es que los otros pagaran mal, sino más bien es que comparado con una tasa tan atractiva de corto plazo, pues claramente no hay, o sea, es el un no-brainer irte a corto plazo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ya se está normalizando la política monetaria. Eso quiere decir que ya, digo, vas a tener cero riesgo, pero te va a pagar mucho menos. Entonces, si quieres mantener tu nivel de rendimiento, ahora sí te tienes que diversificar a estos otros activos, pero no necesariamente es porque vas a ganar el doble o el triple, no. Igual y sí en algún periodo en particular, pero más bien es, si quieres mantener esos rendimientos de 10%, ya no vas a llegar con la tasa de corto plazo, ya vas a tener que diversificarte en tasas de largo plazo, mediano largo plazo, en equities, tanto en México como fuera de México, pero sí haría esa distinción. O sea, a final de cuentas, esos activos te van a pagar más en el largo plazo, sí, pero no y se van a ver bien porque los fondos de corto plazo van a dejar de pagar tan bien como lo habían estado haciendo. Ese era lo que estaba raro, no tanto el comportamiento de los otros. Entonces, ahí el mensaje es, sí hay que tener cautela, claro que hay que hacer esa diversificación, pero la diversificación siempre tiene que estar basada en el hecho de que pues, vas a tomar mucho más riesgo para llegar a lo mismo que antes solo tenías que comprar el fondo gubernamental. Pero esas épocas esos periodos son pequeños y ya se acabaron, ¿no? Básicamente. ¿Qué fue la retórica que tuvimos y que conversamos con los clientes, con los asesores, con los clientes, en el sentido de tenías tasas del 11,5% sin riesgo, van a empezar a bajar, el fondo gubernamental va a estar pagando 8, y ahorita si quieres el 10, si quieres más del 10, vete al mediano plazo, vete al largo plazo, o empecemos a retomar los fondos de estrategias diferentes, que tengan equity, que tengan tipo de cambio, que te permitan tener esas tasas que estás buscando para que tu patrimonio crezca en el tiempo. Exactamente. Y finalmente yo creo que sí, como bien dices, los equities están máximos históricos, ¿no? Entonces sí hay que tener cierta cautela porque efectivamente, aunque ya en rendimiento esperado hacia adelante se ven mucho mejor contra los fondos de corto plazo, pues indudablemente hay un riesgo ahí de que venga una corrección en los mercados globales de acciones y pues puede tener un efecto importante. Entonces, no es así como que, dale y súbele al riesgo a través de acciones. No, hay que hacerlo de forma diversificada, de forma, digamos, que se sientan los clientes a gusto tomando ese nivel de riesgo, ¿no? Y que si me permites hacer un comentario de los clientes, lo que yo haría para irlos transicionando, cada vez que haya correcciones, a los clientes que tienen el suficiente apetito, porque hay que recordar que son dos patas, uno es el rendimiento y otro es el riesgo. Si tienes el estómago para soportar la volatilidad necesaria, cuando haya correcciones vas comprando, vas comprando, vas comprando. Y personas que tienen mucho tiempo, o sea, que tienen 5 años de horizonte de inversión,
el tiempo está a su favor. Las acciones están en niveles muy altos. México no, pero las acciones internacionales sí. Entonces puedes ir poco a poco, poco a poco. Entonces vas aumentando tu exposición sin hacerlo de manera abrupta, lo cual te podría ser muy costoso si lo haces en el momento más alto puntualmente de la renta variable. Sí, yo también nada más agregaría eso en términos de conciencia del inversionista. El equity no lo puedes ver quizá como pues la deuda, ¿no? Que es quizá un activo mucho más seguro, de menos riesgo y quizá dependiendo tu horizonte de inversión, tu liquidez, pues es un poco más de corto plazo. En las acciones siempre tenemos que verlas de largo plazo, no las podemos ver corto plazo en acciones son 2 a 3 años. Entonces, eso sí, esta rotación, esta diversificación de riesgos, es necesario entender que al mismo tiempo tu horizonte de inversión lo tienes que extender para buscar estos mayores rendimientos o mayor diversificación, hace que tu horizonte de inversión implícitamente tenga que crecer. Y aprovechando esto, justo me gustaría retomar algo que en muchas de estas reuniones has comentado, Chava, y que es a lo que nos ha llevado a hablar en estos fondos en particular, ¿no? La belleza, por así decirlo, de los fondos balanceados, ¿no? Que muchas veces hemos cerrado este webinar diciendo, dada la incertidumbre que hay, qué tipo de fondos pueden ser atractivos en estos momentos, ¿no? Y consistentemente hemos estado hablando un poco de los balanceados porque justamente te permiten esta diversificación, ¿no? Sí, si bien es cierto que hay unas acciones en particular en Estados Unidos que se pueden ver muy caras, por otro lado, en un fondo balanceado también tienes exposición a moneda y hoy la moneda se ve en un nivel atractivo, ¿no? Entonces va a depender estas tres dimensiones de lo que bien dijiste, Federico, que por un lado es el rendimiento, otro el riesgo y otra es el plazo. Entonces, a la hora de la hora, los portafolios balanceados, pues de alguna forma te diversifican y te pueden generar esas oportunidades en estos momentos de volatilidad, ¿no? Me gustaría nomás retomar eso. Sí, claro. Sí, sí. Chava, y Toro en particular, que también una duda que siempre se pone en las mesas cuando platicamos con los clientes es, ¿por qué no voy y compro Nvidia en directo? O, o una acción nueva que trae inteligencia artificial que está de moda y es la que más va a crecer. Compro un fondo que está diversificado, que sí, un índice que va a buscar sacar al índice, que tiene pros y contras, pero la verdad es que desde mi perspectiva, y me gustaría que se nos puedan ayudar a desarrollar un poquito más, o sea, el riesgo, que no se vea el riesgo o la exposición que estás teniendo a un sector, porque normalmente te cargas un sector a través de dos plays o de dos empresas, y la otra es que si esa empresa de repente hay ruido, y el ejemplo perfecto es ahorita médicamente Tesla, si algo pasa en el mercado y Nvidia o Tesla y estas empresas se van a mover de forma muy agresiva contra un fondo. Entonces creo que también el otro punto es, si bien los índices están en niveles, algunos países en niveles máximos, no todas sus empresas están en niveles máximos. Y eso hace que si esas se mantienen, pero las que están rezagadas siguen creciendo, pues te pueden llevar a los índices a niveles más altos. Que si vas y compras una acción, pues no necesariamente. O sea, si vas y compras Nvidia o vas y compras Meta, que están en niveles pues, bastante altos, le estás apostando un caballo que a lo mejor se puede cansar o se va a mantener ahí un rato, ¿no? Entonces, esa parte, ¿ustedes cómo la ven? Sí, mira, yo creo que como lo debemos de ver es, los inversionistas deben que tener una expectativa moderada respecto a rendimientos esperados. Yo creo que el principal problema de invertir en acciones en directo, sobre todo concentrarse en una acción en directo, es que lo que están haciendo es persiguiendo rendimiento. Va a ser. Totalmente. Lo que dicen es, oye, Nvidia subió 70% en los últimos 3 meses y pues, yo quiero ese tipo de rendimientos. No, la verdad es que no hay forma consistente de obtener ese tipo de rendimientos sin tomar un nivel desmedido de riesgo. Y el nivel desmedido de riesgo es que pues, un día vas a perder la mitad de tu dinero en ese tipo de inversiones. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Lo que sí puedes hacer es saber, un rendimiento adecuado para un portafolio balanceado en México está cerca de 10%. Y esa es la divergencia que te decía. Si el fondeo te daba 11%, pues qué belleza, no tienes que hacer nada más que comprar fondeo y se acabó. Esas épocas se acabaron. Entonces, si quieres mantener tu 10%, vas a tener que diversificarte. Ahora, siempre va a haber acciones que van a subir muchísimo y que claramente, visto hacia atrás, era la opción obvia de que debíamos de estar ahí.
¿Qué hacen los fondos? Los fondos lo que hacen es que compran una gran cantidad de índices a nivel mundial y se benefician de la subida de esas acciones, pero claramente no traen el mismo nivel de sensibilidad que trae el traer un portafolio constante. Ni el riesgo. Ni el riesgo, por supuesto, ¿no? Entonces, el chiste es, si queremos que para llegar a ese 10%, pues vas a tener corto plazo que te va a dar el 8%, y lo demás va a tener que salir de renta fija de largo plazo y de equities. Entonces, sí estamos asumiendo que te van a dar rendimientos por arriba de 10%, pero también en ese estimado de rendimiento a largo plazo también sabemos que va a haber correcciones y que va a haber periodos donde las acciones se van a caer fuerte, ¿no? Y acabamos de vivir uno. Lo que pasa es que ahorita ya regresamos rápidamente, pero hace 2 meses pues nadie quería tocar la renta variable porque iba a 20% abajo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí creo que un portafolio balanceado, la ventaja que te da es que sí te vas a beneficiar de esos rendimientos de largo plazo de las acciones, pero con un nivel de sensibilidad mucho menor. Y el objetivo de eso no es limitar lo que puedes ganar, es limitar lo que puedes perder. De acuerdo contigo, chao. Entonces, ese es el enfoque de. Ahora, si alguien quiere tomar una apuesta en Nvidia o en Bitcoin más y jugársela, está bien. Pero eso ya no es invertir, eso ya es literal apostar, ¿no? Y puede salir bien, puede salir mal. Lo que sí diría es que típicamente cuando los mercados están en máximos históricos como ahora, es el momento donde todo el mundo empieza a discutir si compran las acciones en directo o si compran Bitcoin. Oro, por ejemplo, ahorita oro es el que está más de moda. Entonces, sí seríamos cautelosos ante decir, vamos a ver, rendimientos pasados no tienen nada que ver con rendimientos a futuro, ¿no? Sí. No, y te lo digo, porque hoy en la mañana tuve una conversación con un amigo que me dice, oye, ya me está yendo mucho mejor en mis inversiones, estoy recuperando las pérdidas que traía de pandemia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que pandemia? Hubieras comprado un índice, por decir un fondo, y pues, estarías en máximo. O sea, no nada más te recuperas, te estás ganando dinero. Entonces, como que ser muy, muy puntual en eso y, pues, a ver, yo creo que no está peleado una cosa con la otra. Puedes tener una estrategia patrimonial direccional con el 80% de tu portafolio, de tu patrimonio, y el otro 20%, pues puedes tomar otro tipo de estrategias mucho más direccionales, más puntuales o más agresivas. Exactamente. Y verlo así, la ventaja de nuestros fondos balanceados es que tienes profesionales buscando cómo diversificar de la mejor forma, buscando cuál es el momento táctico para entrar al tipo de cambio, a las acciones, etc. Entonces no tienes que andar analizando todas estas cosas tú y más bien puedes simplemente buscar una solución que ya está diseñada para eso y que está manejada por gente que se dedica a eso todos los días, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de esos fondos. Si me permites agregar nada más, Chava, y desde otro punto de vista que es muy similar a lo que dice Chava, es en mercados y digamos como en el entorno de globalización hoy en día, hay una regla que siempre se cumple y es reversión a la media. La reversión a la media es algo que se ha cumplido desde los últimos 100 años porque justamente el entorno el comercio se ha globalizado tanto que no hay nadie que puede explotar una misma estrategia por un tiempo indefinido. Nvidia tiene una estrategia, tiene ciertas ventajas, pero justamente Meta hoy está buscando robarse a los mejores programadores de OpenAI para justamente desarrollar la mejor inteligencia artificial. Y se están también robando muchos grandes programadores de Nvidia en otros tipos de competencia, porque no, y eso va a hacer que no pueda perdurar la estrategia de Nvidia por los siguientes 10 años. Ahora, hay que recordar lo que significa que la evaluación esté en máximos. Lo que significa eso es que las expectativas de crecimiento se tienen que cumplir conforme hoy estamos pensándolas. Y las perspectivas de crecimiento de Nvidia todavía son de casi doble dígito en los siguientes 3 años, cuando hemos crecido 100 el año pasado, 200 el año pasado. Entonces, también nosotros, como dice Chava, somos expertos que jugamos con probabilidades. La probabilidad de que Nvidia pueda mantener su estrategia sin que nadie la replique en los siguientes 10 años es muy baja, es muy, muy baja. Y por eso, pues conviene diversificar el dinero y conviene diversificar a otros sectores
y conviene diversificar a otras empresas de chips que quizá logren replicar pues esta estrategia de NVIDIA, de enfocarse en inteligencia artificial, de precisión de chips, y bueno, eso es lo básico en inversiones, ¿no? La reversión a la media hace que estos múltiplos sean muy difíciles de mantenerse porque en el tiempo hay muchas otras empresas que van a estar buscando cómo replicar esa estrategia y obtener esos retornos en exceso del mercado. Y no tenemos que imaginarlo, ¿no? Digo, ya platicamos también esto con el evento de DeepSeek, ¿no? No solamente es la capacidad de mantener estos márgenes y demás, simplemente también está el otro factor que son las innovaciones tecnológicas. Y NVIDIA en particular ya pasó por este momento a inicios de año donde DeepSeek pues probó que podía tener modelos de inteligencia artificial similares a los de OpenAI, en teoría con chips de menor calidad, ¿no? Entonces eso te afecta a los márgenes, por eso es importante lo que dice Thor, la probabilidad de mantener estos márgenes hacia el futuro es bien difícil, ¿no? No, y más que la selección de activos, lo decía por el argumento de decir vamos a cambiarnos o empecemos a buscar un portafolio con más plazo, con más riesgo, con más exposición equity, en un momento en donde las tasas ya están llegando a un punto donde a lo mejor ya no van a bajar tanto o los índices están más altos. Entonces, siempre va a haber empresas con innovación, con ventajas competitivas, con nuevos modelos de negocios que están en el índice o que van a formar parte de esos índices y que hoy no las vemos. Y atinarle a cuál va a ser la siguiente NVIDIA pues va a ser bien difícil. Pero en un índice y en un portafolio, pues te aseguras que lo tienes. Claro, exactamente. Palabras de Chava, ahí está, ahí va a estar. Exactamente. Muy bien. Perfecto, pues de mi lado. Pues sí. Pues se No, extendió un más poquito, preguntas, pero bueno, gracias. todavía tenemos preguntas de ustedes, de sus clientes, así que por favor hagan preguntas y con gusto se las respondemos. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, Héctor. Al contrario. Gracias, Fede. Gracias, Thor. Gracias, Charlie. Gracias, Y Chava. nos vemos el mes que viene. Gracias. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Estamos revisando que hay algunas preguntas por parte de ustedes. Vamos a empezar con la primera que dice, ¿qué opinan de la credibilidad del gobierno de Donald Trump y cómo puede afectar el valor del peso? Es una pregunta muy relevante y justamente como mencionamos en la discusión, este es el principal factor que ha afectado el desempeño del peso en particular, ¿no? Es decir, definitivamente las políticas de Donald Trump que están enfocadas a mayores barreras comerciales e incluso la política fiscal, esta reforma fiscal que está pues a un paso de ser aprobada y los demás movimientos que ha tenido el gobierno estadounidense, pues justamente han tenido como consecuencia una menor credibilidad en el margen en los activos estadounidenses, en particular en el dólar. Esto pues ha llevado a un dólar débil en lo que va del año y pues en lo que resta del año justamente esperamos que esta debilidad se mantenga. Es difícil, como mencionamos, armar un caso de fortaleza del lado del dólar hacia adelante y pues eso ha hecho que pues los inversionistas busquen otro tipo de activos, ¿no? En particular esto ha afectado o ha tenido un impacto en particular positivo en el euro, que ha tenido una apreciación muy fuerte, en otras monedas como el franco suizo y definitivamente en mercados emergentes con el peso también, ¿no? Entonces, definitivamente es el factor principal que vemos que ha llevado a la apreciación del peso en lo que va del año. Justamente una menor credibilidad en el dólar como moneda de reserva en el margen, que no creemos que eso vaya a terminar, simplemente pues se ha debilitado, venimos de un dólar muy fuerte, ¿no? Y se ha debilitado eso y pues eso ha hecho que los capitales busquen otro tipo de monedas y pues ese es el principal factor que ha explicado esta apreciación del peso, ¿no? Como mencionábamos, justo la razón tiene que ver también con que si vemos la cotización del peso junto con otras monedas duras como el euro, pues vemos que se ha depreciado incluso marginalmente, pero se ha depreciado el peso, ¿no? Entonces sí, definitivamente las políticas de Donald Trump han llevado a un dólar más débil, que eso ha beneficiado al peso y hacia adelante seguimos esperando que se mantengan estos niveles dada la debilidad hacia adelante todavía del dólar, ¿no? Hay otra pregunta relacionada con las acciones, ¿no? Que nos hará a favor de contestar Thor. La pregunta dice, ¿qué pasará con el equity de empresas como Tesla después de las declaraciones de Trump?
Gracias por la pregunta. Y sí, es muy relevante, pues, que el empresario, de los empresarios más importantes de Estados Unidos que participó dentro del gabinete de Trump, se haya peleado de esta forma con el presidente, y se escala esta rivalidad en lo que puede, pues, ser perjudicial para las empresas de Trump, de Elon Musk. Eh, ¿Y cómo le afectaría esto? Pues sí ha declarado el presidente Trump que puede quitar subsidios a los vehículos eléctricos. El principal negocio de Tesla, pues es este, ¿no? Y su principal mercado es sin duda Estados Unidos. En otros mercados a Tesla no le está yendo muy bien. En Europa las ventas han ido a la baja, así como en China. Y bueno, su principal fuente de ingreso ahora para Tesla, pues sin duda es Estados Unidos. Y hemos visto rangos de subsidios que van desde los 4,000 hasta los 7,000 dólares para vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y si quitamos este subsidio, realmente creo que sí podría afectar pues las ventas de corto plazo para Tesla, aunque en las valuaciones de Tesla, que ahorita están bastante elevadas, también existen implícito los incrementos de ingreso que pueden venir de vehículos autónomos, que esto es un mercado, pues que sería un mercado nuevo en todo el mundo prácticamente. Tesla está empezando con el rollout de vehículos autónomos en Texas y espera que para finales de julio en todo Texas exista el rollout de este servicio. Y si es exitoso, pues va a ser un mercado que es nuevo y que no hay competidores. Y bueno, esto podría de alguna forma ser bastante bueno para el negocio de Tesla. Y además la empresa busca no solo hacer el rollout del servicio de vehículos autónomos como taxis, sino también dentro de los propios vehículos de Tesla. Espera tener esta funcionalidad, que es algo que ningún otro vehículo hoy en día tiene. Entonces, por un lado, yo creo que el efecto en el corto plazo, si en realidad Trump decide quitar este subsidio a vehículos eléctricos, sería muy, muy malo para Tesla, para ser puntual. Sin embargo, si no se quita este subsidio, en el largo plazo, Tesla podría todavía ser una acción algo atractiva. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, con la persistencia de tensiones geopolíticas, Ucrania, Medio Oriente, elecciones en Francia, ¿cómo afecta esto las decisiones de diversificación internacional dentro de los fondos de inversión locales? Chava. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es justamente el objetivo de diversificar es precisamente no estar expuestos a factores que pueden impactar a un país o a una región en particular. Ese es el objetivo de diversificar, ¿no? Lo que buscamos es tener una posición en muchos instrumentos, en muchas regiones que tengan un rendimiento esperado positivo, pero sabemos que ese rendimiento esperado positivo puede no materializarse por, entre otras cosas, problemas geopolíticos, pero también puede ser problemas económicos, etcétera. Entonces, la realidad es que el objetivo de los portafolios diversificados es siempre tratar de tener exposición al activo con rendimiento esperado positivo, pero al mismo tiempo no estar concentrados en alguna región, precisamente para evitar que estos eventos pudieran tener un impacto. Ahora, la realidad es que el impacto que han tenido estos eventos geopolíticos, sobre todo el reciente del Medio Oriente, no ha sido tan notorio en los portafolios internacionales, principalmente porque el canal de contagio es a través del precio del petróleo y se ha mantenido bastante tranquilo ese mercado. Con respecto a crisis anteriores, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos visto un impacto significativo, pero claramente sabemos que en cualquier momento se puede puede aparecer otra noticia que mueva los mercados y claramente, pues los portafolios locales diversificados lo que buscan es tratar de
diversificar ese riesgo, ¿no? Ahora, los fondos locales claramente tienen un sesgo a México, el riesgo país México, ¿no? Porque la principal parte de sus activos está invertido en México y normalmente la exposición internacional viene por el lado de acciones, por el lado de renta variable. Entonces, ahí más bien lo que tenemos que tener cuidado son quiénes son los que pesan más en los mercados de capitales globales. Claramente Estados Unidos es el que principalmente domina. Para que se den una idea, aproximadamente el 70% de las acciones globales están en el mercado americano. Y el otro 30% pues está dividido una parte Europa, una parte Japón y una parte mercados emergentes, dentro de las cuales están pues los países del Medio Oriente, ¿no? Entonces, la realidad es que por temas geopolíticos no esperamos un movimiento importante hacia adelante, pero claramente las noticias en Estados Unidos sí pueden generar algo de volatilidad en los mercados, ¿no? Entonces ahí es donde principalmente estamos concentrados en el análisis, porque ahí es la posición más grande y ahí es donde mayor impacto pudiera tener en los mercados hacia adelante. Y pues bueno, y perdón, nos retrasamos un poquito de tiempo, pero con esto terminamos. Les agradecemos mucho a todos la presencia y que nos hayan escuchado. Y con esto nos despedimos. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.